Era con 48 minutos, cerramos como los viernes, lo vamos a hacer después más tempranito por los temas, la agenda está muy dura, muy fuerte, muchas críticas está recibiendo el director del ayuntamiento, como que no se quiso comprometer, es lo que le digo, pues el periodismo tiene un límite siempre, uno hace la función eso, hasta ahí llegamos en hacer las preguntas necesarias, correctas, como dice Richard Kapuscinski, nuestra labor es al usar, a ver dónde están las cucarachas y cómo se corren a esconderse, no aplastarlas. No somos jueces, digo, y a veces es lo frustrante de que pues los que debieran poner orden, los que debieran ser más enérgicos, los que debieran en verdad enfrentar y tomar, no lo hacen. ¿De qué? De cualquier partido, yo ya lo he visto a lo largo de la historia, estas películas. Y lo que más me duele, me llega a mí, la falta de conciencia ambiental, que no sabemos la importancia de un árbol y no estamos defendiendo los árboles. Al rato vamos a estar llorando, vamos a estar muriendo por no haber hecho lo que tenemos que hacer ahorita. Y entre los particulares, las ambiciones y que me corresponde, está bien, peguen en la torre lo poquito que nos queda. Bienvenidos al Tú por Tú, Joaquín Robles Linares y Ignacio Buenos días. Lagarda. Buenos días. Sí, vamos a hacer un Tú por Tú por la historia, para ver quién destruyó más la historia. Sí, es un ¿Verdad? buen tema. Es un buen tema. ¿a poco En no? los municipios que vamos a hablar, ¿no? Próximo programa. Ajá. No estaría mal. Y fíjate que hablando un poquito de lo que hablas, para no salirnos un poco del tema que traes esta mañana, ojalá, Nacho, una vez Nacho tiene una colección muy interesante de fotografías. Hicimos un evento en Villa Ceris y hay unas fotos de cómo era el Hermosillo arbolado Exactamente. y otras como es A eso me ahorita, refiero. impresionante, de veras. A eso me La refiero. desertificación ha avanzado terriblemente en Hermosillo. A ver si luego abordamos ese tema, porque también tiene que ver con la historia. Los yucatecos los trajo Luis Emeterio Torres. ¿A poco? Sí. ¿Y las palmas? Y Las Palmas. Y él fue jefe militar en Yucatán y el estado de Perdón, Yucatán. las ceibas. Las ceibas, pero el yucateco se le dice aquí nada más yucateco porque él lo trajo, se llama el laurel de la India. Y entonces él trajo y la gente les llamaba yucatecos porque él había estado en Yucatán y él los trajo. Entonces hicieron una gran labor en ese sentido de aclimatar árboles tropicales o de otras regiones en estas zonas. Pues vámonos por ahí, dejamos también. ¿Tienen más datos ahí o no? ¿O nos vamos mejor con los yaquis? Si ya están preparados No, con los yaquis. Con los yaquis, sí. Y al otro vámonos con eso. ¿Les Sí. parece? Para que se Eso preparen tiene con que ver datos. con la Sí. administración de gobierno, pues. Pues Y por eso lo eso vemos la gobierno, decisión. ayuntamientos. Tiene que ver con la próxima. ecología también, Pues por eso una visión de La ecología. decisión, la visión que puedan tener los Por gobernantes. eso, y son muy, Así es. no les gusta el medio ambiente, no dimensionan que eso o le entramos o nos van a entrar, pero a fase terminal, Se agónica. llama ignorancia. Y totalmente y plena. Y dinero, como siempre, Por dinero. supuesto. Don dinero que llega y decide las cosas, pero al rato, por más que tengas todo el dinero del mundo, cuando no puedas respirar ni comer, cómete las monedas y los billetes, a ver qué te hacen, ¿no? Los yaquis. Bueno, los yaquis. Hagamos un resumen. Desde el que los yaquis, bueno, el territorio de los yaquis primigenios estaba a la orilla del cauce del río. Cuando mucho llegaba hasta el cerro de Boca Abierta y llegaron a incursionar hasta el Tetacahui, donde se encontraban, donde está el límite con los Seris. Estaba. Y hacia el sur, el arroyo Cocoraque. Los mayos allá, del Cocoraque, no se metían para allá y no se metían más acá por los Seris. Cuando llegaron los primeros españoles, aquel que no es mito, es cierto, porque lo acabo de consultar en una ficha real de un cronista de la época, que les hizo con un arco, marcó una raya y les dijo, de aquí no pasan. Y si pasan, se mueren. Pasaron, los enviados de Diego, de Nuño de Guzmán, Ajá. pasaron y les pegaron una tunda. Ahí empezó la confrontación entre los yaquis y los blancos. Y así fueron desde siempre, en ese siglos XVIII, XIX, atacados, ellos se defendieron, y hasta que los misioneros jesuitas llegaron y los redujeron a 8 comunidades. Vivían errantes en la orilla del río, desde la orilla del mar hasta Cumuripa, que es muy cerca, que es donde está la presa El Oviachi. Y los españoles, los misioneros jesuitas, los redujeron en estos 8 pueblos. No son 8 pueblos originales, eso se los inventaron los jesuitas. 1, 2, 3, los 8, y aquí van a vivir y aquí los evangelizaron. Pero siguieron siempre confrontándose con los blancos.
pasó el siglo XIX y llegamos al final del siglo XIX, cuando el porfiriato, los gobernadores Torres y Zabal les dieron una tunda permanente, lucha, guerra, unas matanzas indescriptibles que están narradas en los libros de Troncoso y Balbás. Claro. Esa batalla de Mazocova fue una crueldad terrible, la matanza en Mazatán. Entonces siempre fueron atacados y luego venían tiempos de paz. Y otra vez guerra, tiempo de paz, hasta que llegamos al 37-40, el 37 cuando Lázaro Cárdenas decide medirle su territorio. Pero el territorio de los tribus primitivas era como el territorio de los animales, que lo marcan con orines y con señales ahí en las ramas. No tenían cerco, no tenían... Es hasta aquí, es hasta donde consideraban, era una especie de límite imaginario. Voy a decirlo, igual que los animales que tienen sus territorios, se respetan entre ellos. Y Lázaro Cárdenas decide medir y les mide un territorio de 400,000 hectáreas sin que ellos estuvieran presentes y que ellos tuvieran tampoco sus documentos. Entonces nació lo que se llama la propiedad privada del territorio yaqui de 400,000 hectáreas, que ocupa del río Yaqui hacia arriba y con esa sierra, Pacatete, sagrada, hasta el otro lado. ¿Cómo la midieron la gente, los topógrafos? Pues de aquí hasta allá, y de allá pues más allá, y de más allá más acá, y para acá y para acá. Pues así era. Y se quedaron, y ese es el territorio que se supone que es el de ellos, propiedad privada, desde entonces. Y a partir de ahí, pues los blancos, pues estuvimos pasando por ahí, hicimos una carretera en su territorio privado, pues ahora un gasoducto, un oleoducto y líneas de todo lo que sea. Curiosamente, el territorio de ellos, de esas 400,000 hectáreas, cae en 4 municipios hoy en día. Guaymas, Cajeme, Bacum y San Ignacio Río Muerto. ¿Bajo qué autoridad de gobierno municipal están atendidos? Pues de todos y de ninguno. Y además de eso, Bacum y Cócorit, Bacum ya se hizo municipio, es uno de los 8 pueblos, y Cócorit es comisaría de Cajeme, ya no tienen esos 2 pueblos. Se les propuso que, el 50 y tanto se les propuso que se hiciera municipio y se gobernaran como un municipio más, no aceptaron. Pues ¿quién los atiende? Pues a quien le reclaman, los servicios de gobierno. Y finalmente el 70, Echeverría remide ese terreno y pues igual, ni se enterados, lo hicieron los topógrafos nacionales de aquella época, y dicen, no son 400, son 450,000. Volvieron a medir y da más superficie. Y ese es el terreno que tienen hasta ahorita. Hoy en día el presidente actual, López Obrador, dice, vamos a remedirles su territorio para ver si les han quitado, les han invadido, o cuál es en realidad. Y están haciendo ese proceso ahorita. Los de la gente de la SEDATU, pero están acompañados por las autoridades yaquis y están haciendo medidas. Los privados, los rancheros que tienen terrenos, sobre todo los que tienen al otro lado de la Sierra del Bacatete, pues están asustados porque tienen 80, 70 años con propiedades ahí que no saben si están adentro o afuera de aquella delimitación, que no se amojonó y no se rayó, no se midió, no se encercó, simplemente es muy grande, es un municipio, del tamaño del municipio, simplemente se midió, pero no dice dónde termina y dónde empieza. Esa es la situación actual. Voy a despedir la señal de Megacable, a ver, y nos quedamos en toda la plataforma del Proyecto Puente, que es en el 88.1 FM La Voz del Pitic, en el 151 en la noche, y continuamos aquí en Proyecto Puente. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. Volvemos después de esta introducción que hace por acá Nacho Lagarda, cronista de la ciudad, sobre los yaquis. El origen es un resumen muy interesante. La primera medición que hace Lázaro Cárdenas, la segunda Luis Echeverría en los 70s, que le hizo de 400,000 a 450,000, ¿no? Y ahora el presidente dice, tiene que haber un replanteamiento de tierras y de agua, ¿no? De las presas también que se dieron. En eso nos encontramos. Hay otro, también hubo un buen ejercicio en la época de Zedillo con aquel secretario de la Reforma Agraria, un antropólogo muy respetado, Arturo Barman.
también hubo un acuerdo y un arreglo, y creo que se hizo un ejercicio interesante que dotó de seguridad y certeza a las comunidades yaquis. Y recordando que yo creo que fue el último secretario que tenía una especie de ascendencia entre los antropólogos nacionales, y además un hombre de muy buena fe, ya murió, pero él hizo un trabajo excepcional en la época de Zedillo. Pero Estamos Joaquín, metidos en perdón, un Joaquín, lío. les despropió 35,000 hectáreas Zedillo en la famosa cuchilla. Sí, en la ¿Eso no les cuchilla, gustó? pero no les gustó, pero a fin de cuentas les entregó también dotación de agua que el decreto de Cárdenas no tenía. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las presas pues no estaban construidas, era nada más riego por bolseo y todo eso. Hay un lío muy serio en el asunto de los yaquis porque todos los gobiernos han querido quedar bien. O sea, ante la opinión pública y ante lo que representa los indígenas yaquis, la tribu, en fin. Pero a la hora de la hora, pues han dejado cabos sueltos desde el punto de vista legal y agrario, y entonces estamos metidos en un lío y una revisión permanente de los terrenos. Porque, a ver, pensando de forma equilibrada, los yaquis están en todo su derecho, y yo recuerdo haber leído al principio los primeros intentos por regularizar la tierra de los gobiernos mexicanos de la época. Ellos decían, bueno, ¿y por qué me va a hacer una parte de un todo que es mío, no? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Pero sin embargo, yo creo que si lo vemos con los ojos del presente, pues hay propietarios que tienen 70, 80 años y que la Constitución y la posesión los ampara, como los ampara también a los otros por todos los derechos adquiridos y antigüedad que tienen la comunidad yaqui. No es poca cosa lo que tienen, porque también tienen, además de terrenos agrícolas, tienen una cantidad muy importante de terrenos de agostadero, pero miles de hectáreas. Entonces, estamos en un asunto muy complejo porque a fin de cuentas se está convirtiendo un estado dentro del estado. Uh-huh. O sea, ¿cómo es posible que tú vayas pasando y que te agarren en un grupo acá y te dé una bolseada y luego te agarre otro adelantito? Y a fin de cuentas, ¿qué certeza tenemos de que los que te están pidiendo dinero son yaquis? O que ese dinero va a ir a una comunidad en beneficio de las escuelas, agua potable y todo. No sabemos, pues. Y lo más grave de todo es que, pues, nadie le entra, ¿no? O sea, nadie le entra. Yo veo que las autoridades están. Pues le está entrando el presidente, o lo que está haciendo el presidente no es suficiente, o como. No. Yo creo que está haciendo. En primer lugar, yo creo que dice el gobierno federal, bueno, vamos midiendo a ver cómo está aquí la cosa, ¿no? Pues resulta que no van a ser 450, van a ser 522,000 con los sistemas de mensura que hay ahora. Pero hay un detalle. Estamos otra vez en conflicto. Sí, pero vamos a suponer que tú eres propietario y dicen a ellos, dice el gobierno federal, es que vamos a ver si hay demasías. Sí, pero una persona que tiene 50 años con un rancho y con una demasía, no sé, de 500, 1,000, 2,000 hectáreas, tiene el derecho de posesión. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, no es un asunto tan sencillo, ni es un asunto que nada más sobre la buena fe, que ese es el problema, pues. O sea, a lo mejor lo están haciendo de buena fe y todo, pero van a atropellar los derechos también de otras personas. Y ahora, hay que ver también las cosas al interior de las comunidades yaquis. No todos son yaquis. No todos tienen esa ascendencia sobre los distintos grupos, y además entre ellos hay mucho conflicto y están muy divididos. O sea, yo te puedo decir, bueno, la carretera pasa por Vica. Bueno, pues el mismo derecho tienen los de Belén o de Wiribis, y yo te aseguro que no les llega ni un centavo. Ese es el problema, pues. Bueno, pero la realidad es que es un terreno privado, así se les decretó, privado. Ajá. De la tribu yaqui, comunidad yaqui, yo no sé si son los 30,000 juntos o lo que sea, y pasar por ahí es pasar por un terreno privado, esa es una realidad legal. Eso y la otra cosa, debió haberlo resuelto en su momento cuando se hizo la carretera, y además poner una caseta. Una caseta. Es como si pasaran por tu rancho. Sí.
y pasaron, oye, vamos a hacer una carretera por tu rancho. Pues, Hay un antecedente y ¿Pero por qué tendría que hacerse? ¿Que quitar la carretera o qué? Pues la hizo Félix Valdés, ¿no? No, pero ya la carretera de los años 50. La carretera, pues exacto. Desde exacto. siempre. La 4 fue la que se tiene. Cuando se hizo la carretera, pasó por un terreno, por muchos terrenos privados. No, antes, de los años 50. Sí, está la por carretera. muchos terrenos privados Sí, pasa esa carretera. Por muchos terrenos privados. Y en los privados, el gobierno indemniza a los que les afecta con su carretera, a todos rancheros, comuneros y demás. Como siempre pasa. Las yaquis también eran los propietarios. 2, pasan líneas de electricidad por tu rancho, te paga la comisión. Pasa un El acueducto gasoducto, Independencia, por ejemplo, pagó por donde pasó, en los ranchos que pasó. O sea, Claro. eso es de estricta justicia. O sea, yo no digo que no, pero además, por ejemplo, te doy un dato, un antecedente, la caseta de peaje que está en San Luis Río Colorado. Ese dinero va al ayuntamiento. O sea, Pues es un acuerdo. Ese es un Es un acuerdo. acuerdo. Es donde yo digo, bueno, ¿por qué aquí no han llegado estos acuerdos? Y a fin de cuentas, se organiza un comité y todo y se manejan los recursos en beneficio de la comunidad. Y se les entrega a las comunidades yaquis, ya ellos harán con ellos lo que quieran, pues pero sí, se les pues, entrega. van a hacer bailes, Lo que otro, los hagan, ¿no? tienen 30,000 o 20 y tantos mil en un distrito de riego, de tierra de siembra. Y Lázaro Cárdenas dijo, la mitad del agua que se acumule y se embalse en la presa La Angostura les corresponde a ellos. Cuando Tampoco dijo se les ha eso, respetado. dicen ellos que no, yo Dicen creo ellos que que tampoco. no. Porque Dicen que no. cuando se hizo esa presa no había más presas. Entonces sabíamos cuánto almacenaba. 100 millones de metros cúbicos te tocan 50 millones para que riegues tu tierra. Pero les pusieron presas abajo y esa agua de la presa de arriba la desfogan para las otras presas. Entonces, ¿cómo sabe la Conagua cuánto se acumuló este año de agua en aquella presa que le están quitando, le están sacando? Como para decir, pues fueron 100 millones, les toca 50 millones. Tienen sus canales y tienen sus tierras. Ellos dicen, no nos dan la mitad que Lázaro Cárdenas nos dijo. Les pasa por encima todo este tipo de obras en sus terrenos privados. Pues yo diría, la caseta de cobro de la carretera federal que está allí en Estación Corral, pues debería estar en Vicam, y que las entradas de ese dinero sea para las comunidades yaquis, que son los propietarios de ese terreno por donde pasa ese tramo. Ellos harán lo que quieran con su dinero. Y pues, lo mismo el acueducto, el gasoducto y cuanta cosa pase, porque es terreno privado. 450 o 500 mil, pues ese es su terreno privado. Y la mensura, pues la mensura depende de los aparatos con que se midan la exactitud. Pues cada vez que se mide un rancho, pues yo he trabajado 18 años en este tema, en catastro, siempre que se midan los terrenos hay conflictos, incluyendo la casa donde vivimos. O tú le estás comiendo 30 centímetros a tu vecino o él a ti. Siempre es el motivo de discusión. Y más ¿Qué va a pasar entonces? ¿Pero qué va a pasar? No sabemos. No sabemos. Yo, por ejemplo, se puede complicar, dices tú. Se puede complicar, definitivamente. En primer lugar, son asuntos que vienen caminando desde generaciones y generaciones, donde a veces se resuelven por encimita, con ciertos criterios y a veces con ciertos grupos de interés de las comunidades yaquis. No, como te digo, no todos están unidos en una sola directiva. No, ellos tienen muchos conflictos internos. Además, ellos, fíjate que... Pero sí les hace falta la justicia a ellos, ¿sí? Como dice el presidente. Yo digo que sí. Yo creo que hay que arreglar eso. O sea, no los puedes dejar sueltos. Miren, y voy a decir algo. A fin de cuentas, aquí, ya de una vez por todas, regresamos más o menos al tema que tú decías, traen suelto varias cosas en el aspecto ambiental. Bueno, esto es muy grave, porque esto se tiene que resolver. Ya tenemos 100 años con este problema y no se resuelve más que por medidas políticas y de comunicación social política. Voy a decir algo premonitorio. Los seris también tienen su territorio. Se los dio Echeverría, la isla y una parte del continente y un territorio ejidal. Cuando les dio el presidente Echeverría a los seris eso, los ranchos que estaban alrededor de Punta Chueca eran ranchos áridos, resecos, que no servían para nada. La familia de él tuvo un rancho ahí. Eran terrenos de 5,000, 8,000, 10,000 hectáreas. Pues no servía más que para tirar 100 vacas. Cambió el mundo y ahora está la cinegética. No hay terreno más valioso hoy en día que alrededor de donde viven los seris para actividades cinegéticas. El valor hace que la medida, entonces quiero saber cuánto mide. Ya han estado remidiendo esos terrenos
Que antes, ¿quién se fijaba en la zona de Laribaipa? No. Ahora sí se los venden en millones de dólares. Cuando esta mensura de los terrenos de propiedad privada que pegan a los territorios yaqui, seri, va a haber conflicto. Porque va a resultar que estos ranchos están comiéndole al territorio yaqui, lo más seguro, al territorio seri. Pasa lo mismo. Ese es otra. Después Es muy vamos a abordar parecido. a los series, sí, pero para concluir, entonces, lo que debería ocurrir es que sí hay un replanteamiento de tierra y repartición del agua. Por Un supuesto. nuevo replanteamiento. Sí, Un nuevo Si está en lo correcto el presidente. Yo estoy de acuerdo El con eso. presidente está en Que lo se correcto. mida. Tienen que medirse y arreglar. Nada más que hay un detalle. Hay que tener cuidado también porque los propietarios tienen sus derechos y además tienen sus derechos de posesión. Y hay gente que es muy probable que sufra injusticias. Ya están organizándose. O sea, Ya me hablaron, injusticia. por eso lo sé. El problema está en que ahí va a haber gente que pasen por sus derechos. Ese es el problema. Hay gente que es legítima propietario de ranchos, terrenos agrícolas. Desde hace 70, 80 Desde hace años. 70, 80 años. Y ellos tienen los mismos derechos, a fin de cuentas, y los ampara la Constitución, que los miembros de la tribu. O sea, exactamente los mismos. Y además tienen la posesión, ya han vivido su familia. Entonces, ahí va a haber problemas. conflicto. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias con el tema. Nos vemos. Interesante con el tema ambiental, entonces, ¿no? Del origen. Sí, y por Sí, supuesto. ¿Sí? Gracias, con permiso. Suscríbase al canal de YouTube. Esto fue Al Tú por Tú. Nos puede ver desde su casa, desde su oficina, a cualquier hora del día en YouTube como Proyecto Puente. Gracias por acompañarnos un día más.